Hola, la mayoría de la gente dice que cree en Dios, pero ¿realmente conocemos a Dios? ¿En qué creemos? ¿A quién creemos? ¿O en quién creemos? La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan 14:8, cuando Jesús le responde a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es así que en Juan 14:6 Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo le dice a Timoteo, yo sé en quién he creído. En medio de toda circunstancia, Pablo sabía en quién había creído. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Realmente lo conoces? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Qué nos dice la carta de Colosenses en el capítulo 1? Recordemos que Pablo inicia dando gracias a Dios con respecto a la fe de nuestros hermanos en Cristo en Colosas. Entonces, ¿quién es Jesús? Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Nueva Traducción Viviente nos dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. La Biblia también nos dice que en Hebreos 1:3, que Dios habiendo hablado de muchas formas y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, o sea que es Dios. En Reina Valera, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Juan 1:4, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Podemos observar que porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, por medio de él y para él. También nos dice más adelante, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El principio era el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, la supremacía, ¿verdad? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Podemos ver que también reconciliar consigo todas las cosas por medio de él. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también queráis en otro tiempo que éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas cosas. Ahora os ha reconciliado en su carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La preeminencia de Cristo en él, por medio de él, para él, nos dice quién es él, y también la reconciliación por medio de él, con él y para él. Entonces la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y Salvadora nos lleva al versículo de Juan 1:14 y dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta acción de la encarnación del Hijo de Dios lo podemos encontrar en Filipenses 2:5 al 11, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se destapó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá hay una actitud de Cristo, así lo dice la versión Las Américas, ¿verdad? Y ante esta actitud, se observa esta actitud que por voluntad propia, haciéndose en dos condiciones, en forma de Dios y en forma de siervo en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La actitud de despojar y se humilló fueron hacia sí mismo. Queremos definir dos palabras en griego, la hipóstasis. La hipóstasis significa sustancia y nosotros ya hemos podido ver versículos anteriores en Colosenses y en Hebreos donde nos habla de imagen, nos habla de naturaleza y de sustancia. ¿Ve? Esta palabra significa sustancia, esencia, y la unión hipostática, que quiere decir la naturaleza divina y la sustancia o naturaleza humana, las dos naturalezas en Jesucristo, pero sin mezcla. Y ya hemos visto versículos. Ahora, con respecto a la kenosis, kenosis en griego significa despojarse, vaciarse, anodamiento, es decir, hacerse nada. Jesucristo no se vació de sí mismo, de su deidad, porque nunca él dejó su esencia, su sustancia, sino que la kenosis muestra el evento de la humillación del Hijo de Dios al despojarse a sí mismo. Es decir, el hecho de descender a la tierra para ser hombre. En la encarnación de verbo que lo menciona Juan, pues prácticamente, y teniendo una actitud de humillarse. La actitud de despojo y la actitud de humillarse fueron hacia sí mismos, así dijo la palabra, ese fue el despojo y la humillación. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión o como consecuencia de que ante esta actitud que hubo en Jesucristo para cumplir su propósito, para cumplir su misión, dice en el versículo 9, si estamos leyendo Filipenses, que Dios lo exalta hasta lo sumo, hasta lo alto, y le confiere, le otorga el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Yahshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Yo soy tu salvación. El Mesías, el ungido, es un nombre. Él es el Señor. De acuerdo a estos versículos que han sido citados en todo el transcurso de este video, ¿quién es el Señor Jesucristo para ti? Éxodo 3:14. Yo soy. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, entregándole nombre a Moisés. ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? ¿Quién es el Señor Jesucristo para todos? Él es el alfa y la omega. Él es la resurrección y la vida. Él es la raíz y la descendencia de David. Él es Dios, es el Hijo de Dios, es libertador, es el lucero resplandeciente de la mañana, es el buen pastor, es el camino, la verdad y la vida, es la roca, es el redentor, el que me redimió por su sangre, Jesús el Nazareno, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos. Él es la puerta. Él nos dice, yo soy salvación. Él es el que perdona mis pecados. Él es el verbo, la palabra. Es el primogénito de toda creación. Él nos dice, yo soy, no temáis, en Juan 6:20. Él es el restaurador. Él es el reconciliador según Colosenses, Él es el pan de vida, es el buen pastor, es el rey de reyes y señor de señores. Yo soy, nos dice en Juan 8:24-28, Él es la vid verdadera y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y muchas cosas más que el Señor nos muestra que Él es el Mesías, el que es el llamado Cristo, según Juan 4:25-26. Yo soy, te dice el Señor, el que soy.